todos por vuestra asistencia, por la invitación aquí a la bodega Pirineos. Para nosotros desde el Ayuntamiento de Aínsa Sobrarbe, pues es un placer estar este año como sede del Enclave de Aragón, del quinto Festival de Enclave de Aragón. Además, sabíamos que había otras candidaturas y, como bien ha explicado en la introducción Arturo, pues había mucho interés por parte del Ayuntamiento que recayera sobre alguno de los pueblos del municipio, que tenemos muchos, que como bien sabéis tenemos 26, y había dos candidaturas de nuestros pueblos y por fin, pues al final, después de 5 años, hemos conseguido que esa relación se materializara por la consecución de ser la pequeña localidad de Coscojuela candidata o elegida para este acto. Bueno, Coscojuela Sobrarbe, seguro que todos lo conocéis, no hace falta que os explique mucho, está a 9 kilómetros de Aínsa. Fue uno de los pueblos que más le afectó la construcción del pantano de Mediano, por eso la gente tuvo que emigrar en los años 50 y 70 del pueblo, quedándose únicamente 2 familias viviendo allí, y además se van a reconocer a esas familias en el festival, lo cual me parece pues un reconocimiento muy importante para ellas. Un poco tarde a lo mejor, pero bueno, por lo menos a alguien se lo puede reconocer. Y estas familias que en principio pues, estaba a punto de desaparecer el pueblo y casi todo el pueblo se quedó en ruinas, a raíz de que ellas se quedaran empezó a llegar nueva gente y la gente que tenía ahí sus casas empezó a reconstruirlas y hemos conseguido dar la vuelta a la situación y es uno de los pueblos más dinámicos que tenemos en el municipio de Aínsa. Pues contaros que tienen una bodega, se está construyendo una bodega de vino, por ejemplo. Hay un agricultor que está haciendo productos ecológicos. También tenemos un restaurante muy famoso, que es el Casa Falceto, que tiene mucho nombre y la verdad es que lo hace muy bien. Varios alojamientos turísticos. Bueno, que el pueblo está bastante dinámico y eso se nota pues, que ha aumentado la población. Como decía Arturo, hay casi 50 personas viviendo y hay niños por la calle corriendo, que eso yo creo que es lo más importante de los pueblos, ver a los niños en la calle, porque eso hace que haya vida. Además, tenemos un aeródromo en Coscojuela, que es el aeródromo de Plan Palacios, el cual es uno de los más bonitos de España, según las personas que visitan el aeródromo, porque está en un enclave, la verdad es que está al lado del pantano, es una isleta ahí al lado del pantano y hace un sitio espectacular, que ya en su tiempo fue utilizado por el ICONA para apagar los incendios, que dejó de utilizarse por el ICONA y ahora es un aeródromo que está gestionado por una empresa privada, la cual hace vuelos allí y la verdad es que, como digo, pues cada vez tiene más afluencia de gente y creo que puede ser un revulsivo para nuestra comarca. Yo, cuando hablan de la España vaciada, lo cual es una palabra que yo creo que la gente que estamos cerca de la España vaciada pues, nos sienta bastante mal, porque yo creo que está llena de gente y de mucha ilusión y de mucho trabajo, pues sacar proyectos pequeños adelante, proyectos pequeños con pocas inversiones. No nos podemos imaginar, yo no me imagino en Sobrarbe haciendo grandes inversiones porque es que tampoco creo que hay esa infraestructura necesaria para que pueda haber una gran inversión, pero sí que es verdad que hay muchos pequeños proyectos en toda la comarca y en Coscojuela es un ejemplo también, que hacen que, como decimos nosotros, que grano a grano se hace el granero y seamos una de las comarcas, como un día lo decía Roque, yo creo, en la Diputación, que más impulso tiene dentro de lo que es la provincia de Huesca. Y eso creo que, y yo creo que lo ha explicado, me he olvidado del nombre del representante de la bodega Pirineos, Javi. Lo ha explicado él antes muy bien, que yo creo que es importante la unión de territorios. Y ahí el presidente de la Ruta del Vino Somontano, Francisco, yo creo que lo tiene bastante claro, esa unión entre territorios que hace que podamos, por ejemplo, que una carrasca enlecina de la nada sea árbol europeo en el año 2020. Yo creo que eso es porque hubo una unión de entidades y de personas que de distintos territorios pensamos que si conseguimos trabajar conjuntamente podemos llegar a grandes objetivos, como bien explicaba Javier, que yo creo que es una de las facetas tan importantes que tiene este festival. Bueno, nada más que agradecer, por supuesto, a los patrocinadores que, como bien sabéis, lleváis desde el principio apoyando el festival, a las instituciones, aquí tengo a Carmen y a Roque, que la verdad que también pues, ese apoyo institucional es muy importante para el territorio, para territorios pequeños como los nuestros, y por supuesto pues, a los organizadores, a Raquel y a Arturo, por confiar en nuestro pueblo, en el pueblo de Coscojuela Sobrarbe, para sacar adelante el festival y espero que podamos disfrutar todos de él y que nos veamos el fin de semana que viene allí en Coscojuela. Muchas gracias.